Muy buenos días. Hoy, en el día 330, leeremos los capítulos 13 y 14 del libro de Romanos. Comencemos. Sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas. De modo que quien se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios, resiste, y los que resisten acarrean condenación para sí mismos. Porque los magistrados no están para infundir temor al que hace el bien, sino al malo. ¿Quieres pues no temer a la autoridad? Haz lo bueno y tendrás alabanza de ella, porque es servidor de Dios para tu bien. Pero si haces lo malo, teme, porque no en vano llevas la espada, pues es servidor de Dios, vengador para castigar al que hace lo malo. Por lo cual es necesario estarles sujetos, no solamente por razón del castigo, sino también por causa de la conciencia. Pues por esto pagáis también los tributos, porque son servidores de Dios que atienden continuamente a esto mismo. Pagad a todos lo que debéis. Al que tributo, tributo. Al que impuesto, impuesto. Al que respeto, respeto. Al que honra, honra. No debáis a nadie nada, sino el amaros unos a otros, porque el que ama al prójimo ha cumplido la ley. Porque no adulterarás, no matarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio, no codiciarás, y cualquier otro mandamiento en esta sentencia se resume: amarás a tu prójimo como a ti mismo. El amor no hace mal al prójimo, así que el cumplimiento de la ley es el amor. Y esto, conociendo el tiempo, que es ya hora de levantarnos de sueño, porque ahora está más cerca de nosotros nuestra salvación que cuando creímos. La noche está avanzada y se acerca el día. Desechemos pues las obras de las tinieblas y vistámonos las armas de la luz. Andemos como de día, honestamente, no en glotonerías y borracheras, no en lujurias y laxivias, no en contiendas y envidia, sino vestíos del Señor Jesucristo y no proveáis para los deseos de la carne. Ahora leeremos el capítulo 14. Recibid al débil en la fe, pero no para contender sobre opiniones, porque uno cree que se ha de comer de todo, otro que es débil come legumbres. El que come no menosprecia al que no come, y el que no come no juzgue al que come, porque Dios le ha recibido. ¿Tú quién eres que juzga al criado ajeno? Para su propio Señor está en pie o cae, pero estará firme porque poderoso es el Señor para hacerle estar firme. Uno hace diferencia entre día y día, otro juzga iguales todos los días. Cada uno esté plenamente convencido en su propia mente. El que hace caso del día, lo hace para el Señor. Y el que no hace caso del día, para el Señor no lo hace. El que come, para el Señor come, porque da gracias a Dios. Y el que no come, para el Señor no come y da gracias a Dios. Porque ninguno de nosotros vive para sí y ninguno muere para sí. Porque si vivimos, para el Señor vivimos, y si morimos, para el Señor morimos. Así pues, sea que vivamos o que muramos, del Señor somos. Porque Cristo para esto murió y resucitó y volvió a vivir, para ser Señor, así de los muertos como de los que viven. Pero tú, ¿por qué juzgas a tu hermano? O tú también, ¿por qué menosprecias a tu hermano? Porque todos compareceremos ante el tribunal de Cristo. Porque escrito está: vivo yo, dice el Señor, que ante mí se doblará toda rodilla y toda lengua confesará a Dios. De manera que cada uno de nosotros dará a Dios cuenta de sí. Así que ya no nos juzguemos más los unos a los otros, sino más bien decidid no poner tropiezo o ocasión de caer al hermano. Yo sé y confío en el Señor Jesús, que nada es inmundo en sí mismo, mas para el que piensa que algo es inmundo, para él lo es.
Pero si por causa de la comida tu hermano es contristado, ya no andas conforme al amor. No hagas que por la comida tuya se pierda aquel por quien Cristo murió. No sea pues vituperado vuestro bien, porque el reino de Dios no es comida ni bebida, sino justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. Porque el que en esto sirve a Cristo agrada a Dios y es aprobado por los hombres. Así que sigamos lo que contribuye a la paz y a la mutua edificación. No destruya la obra de Dios por causa de la comida. Todas las cosas a la verdad son limpias, pero es malo que el hombre haga tropezar a otros con lo que come. Bueno es no comer carne, ni beber vino, ni nada en que tu hermano tropiece o se ofenda o se debilite. ¿Tienes tu fe? Tenla para contigo delante de Dios. Bienaventurado el que no se condena a sí mismo en lo que aprueba, pero el que duda sobre lo que come es condenado porque no lo hace con fe, y todo lo que no proviene de fe es pecado. Ahora quiero invitarte a que meditemos y reflexionemos acerca de estos dos capítulos que hemos leído. En el capítulo eh, 13 podemos ver cómo el Señor allí nos enseña unos deberes cristianos. Nos enseña que nosotros solo debemos desobedecer a las autoridades por razones referentes a que quieran discutir en lo que Dios nos ha enseñado en la palabra. Es decir, si una autoridad establece una ley, un decreto, un mandamiento o nos ordena algo que es contrario a la palabra de Dios, está por encima Dios. La Biblia dice que es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. De lo contrario, somos llamados a actuar como ciudadanos responsables en el sentido de que debemos respetar la autoridad. No estamos llamados a ir en contra de las autoridades, criticando al Estado, tratando de ir en contra o a favor, en nada de eso. De hecho, son situaciones en las cuales no debemos entrar en contiendas. Si alguien lo dice, se respeta, pero no entrar en contiendas frente a eso. Debemos actuar como ciudadanos responsables en el sentido de que en el momento en que vamos a elegir, lo elijamos de una manera consciente, donde nosotros no podamos dar nuestro voto pensando en alguien que de verdad va a hacer las cosas bien. Debemos pagar nuestras cuentas. En el versículo 7, el Señor dice, no debáis a nadie nada. Incluso empieza a narrar algunos ejemplos. Dice de la siguiente manera, versículo 7, dice, no debáis pagar a todos lo que debéis. Al que tributo, tributo. Al que impuesto, impuesto. Al que respeto, respeto. Al que honra, honra. Si tú le debes a alguien, págale. Si no tienes con qué pagarle, llámalo, haz un acuerdo con esa persona. Dile, mira, solo te puedo dar de a tanto, espérame, tengo esta y aquella situación, pero la palabra de Dios nos dice, no debas a nadie nada. Incluso ni honra, ni siquiera debemos dejar de escatimar en eso, tributo, respeto. Pero si hay una deuda que la Biblia nos dice que debemos tener siempre pendientes con nosotros y es el amor. Eso está en el versículo 8. No debáis a nadie nada, sino el amaros unos a otros. Cada día estoy en deuda con el otro. ¿En qué? En amarlo. Es hora de levantarme del sueño, versículo 11. Dice, y esto, conociendo el tiempo, que ya es hora de levantarnos del sueño, porque ahora está más cerca nuestra salvación que cuando creímos. Es necesario que nos levantemos del sueño, que estemos despiertos, alertas, vigilantes, esperando a Cristo. Y entender que la noche está avanzada y se acerca el día, versículo 12. La noche está avanzada y se acerca el día. Desechemos pues las horas de las tinieblas y vistámonos las armas de la luz. Cuando habla de que la noche está avanzada, se refiere a que las tinieblas cada vez, o sea, la maldad cada vez aumenta más y cada vez avanza y más, avanza más esa oscuridad, pero se acerca el día. Se acerca ese día glorioso que Jesús vendrá y reinará por siempre, juzgará a aquellos que han actuado mal y establecerá su reino una vez más y para siempre. Por eso dice, se acerca el día.
En el capítulo 14, el Señor nos enseña a vivir para Él. No debemos contender en asuntos de opinión, como lo decía ahorita cuando hablaba de que a veces se contiende en política, pero no solo en eso, sino que también acá nos habla el apóstol acerca de comidas, de bebidas, de que algunos dicen este día es bueno, este día se debe guardar, este no, esto se debe comer, esto no. La Biblia dice, no debemos contender en asuntos de opinión, versículo 1. Dice, recibir al débil en la fe, pero no para contender sobre opiniones. Entonces, en cuanto a opiniones, no debemos contender, simplemente respetarnos. Ser débil en la fe hace referencia a tener una fe inmadura, versículo 1 al 3. Recibir al débil en la fe, pero no para contender sobre opiniones, porque uno cree que se ha de comer de todo. Otro que es débil come legumbres. El que come no juzgue al que no come. Entonces, hace referencia a aquí al débil en la fe, es porque me está hablando de personas que muchas veces piensan que si hacen esto o aquello están en pecado y no revisan si realmente eso es lo que nos está diciendo la palabra de Dios. Hay personas que, por ejemplo, harán diferencias y habrán diferentes opiniones y que inclusive muchas veces los cristianos basan sus juicios morales en opiniones o aversiones personales y prejuicios culturales antes que en la palabra de Dios. Cuando una persona hace eso, está mostrando que tiene débil su fe y que es inmadura en la fe. También acá nos dice la palabra que no somos llamados a vivir para nosotros, versículo 7 al 8, que dice así, porque ninguno de nosotros vive para sí y ninguno muere para sí, pues si vivimos, para el Señor morimos, y si morimos, para el Señor morimos. Entonces no somos llamados, no, esta es mi vida, yo hago con mi vida lo que quiera, no, porque tenemos que dar a Dios cuenta. Entonces nos dice que no vivamos para nosotros mismos, que cuidemos a nuestro hermano, no lo juzguemos, no lo señalemos, ni tampoco le impongamos yugo que no debemos imponerle. Y entonces es ahí donde el Señor nos dice, vivan para mí. Él nos va a guiar a toda verdad. No juzgar, seguir fielmente a Cristo, versículo 13, que dice así. Así que ya no juzguemos más los unos a los otros, ya no nos juzguemos más los unos a los otros, sino más bien decidir no poner tropiezo o ocasión de caer al hermano. Es simplemente guardar la vida del hermano. Si dentro de mi opinión pienso que comer esto o aquello es malo, sencillamente no le impongo al otro, sino que yo me guardo porque, como dice la palabra, si yo me guardo es porque lo hago para el Señor y si el otro come es porque lo hace para el Señor. Otra cosa es que ya la Biblia diga textualmente y nos diga el Señor, mire, no hagas esto, no hagas aquello, pero no en cuestión de opiniones personales, que es a lo que el Señor está haciendo referencia. No destruir la obra de Dios por insignificancia, el versículo 20. No destruye la obra de Dios por causa de la comida. Todas las cosas a la verdad son limpias, pero es malo que el hombre haga tropezar a otros con lo que come. Entonces, si yo sé que al otro, el otro, por causa de su conciencia, él piensa que esto o aquello es malo y él no lo come, no tengo por qué juzgarlo y no tengo por qué imponerle. Sencillamente no hago tropezar porque son cuestión de opiniones. Tener cuidado a no hacer tropezar a nadie, versículo 21, que dice así, bueno es no comer carne, ni beber vino, ni nada en que tu hermano tropiece, o se ofenda, o se debilite. Entonces ahí es donde debemos cuidar la vida de nuestro hermano. Quiero terminar esta meditación con la siguiente pregunta. ¿Qué tal nosotros? ¿Hemos generado discusiones, sacando mandamientos que no existen o juzgando a otros en lo que hacen o viviendo como si no estuviéramos, si no tuviéramos que agradar a Dios y pensar en nuestro hermano? Quiero desearte un feliz día y que Dios te bendiga.